¿Cuáles son las películas animadas más controvertidas de los años 80 que fueron prohibidas? La década de 1980 no solo fue luces de neón, canciones pegajosas y mundos llenos de fantasía. Fue también la era en que la animación perdió su inocencia. Mientras millones de niños cantaban con princesas y ratones parlantes, algunos artistas decidieron usar el dibujo para mostrar lo que nadie quería ver: violencia, deseo, guerra y censura. Desde las salas de cine hasta los videoclubes clandestinos, estas películas provocaron horror entre padres, cadenas de televisión y gobiernos enteros. Las prohibieron, las censuraron, y algunas fueron mutiladas hasta quedar irreconocibles. Hoy recordamos aquella época en la que la animación dejó de ser un juego y se convirtió en un espejo oscuro de la sociedad. Obras que demostraron que los dibujos también podían escandalizar y que todavía hoy siguen perturbando a quienes se atreven a verlas. Número 10. Heavy Metal, 1981. Esto no era para niños, ni lo intentaba. Heavy Metal nació de la revista homónima y trajo a la pantalla una antología de ciencia ficción, erotismo y terror con guitarras al máximo. Guerreros hipermusculados, heroínas semidesnudas, androides homicidas, psicodelia neón. El resultado fue una película que empujó a los censores al límite. En varios territorios recibió calificaciones máximas o directamente vetos parciales. Cadenas de televisión se negaban a programarla sin tijeras, y los cines exigían advertencias explícitas. En los videoclubes, muchas veces terminaba lejos del estante familiar, compartiendo espacio con cine para adultos. Paradójicamente, ese rechazo la volvió mítica. Los VHS piratas corrieron como pólvora entre adolescentes y fans del heavy, y cada corte oficial generaba versiones completas que circulaban en sesiones de medianoche. Más allá del escándalo, su impacto artístico fue real. Demostró que la animación podía ser abiertamente sexual y violenta. Validó la estética pulp y el cómic adulto como materia prima de cine. Impulsó a toda una camada de ilustradores y músicos a pensar la animación como un territorio sin correa. Hoy es un clásico de culto. Sigue siendo excesiva, sí, pero también pionera. La película que le dijo al mundo, sin pedir permiso, los dibujos también pueden rugir. Número 9. Watership Down, 1978. Escucha, estás en una trampa. ¡Una trampa! Un dibujo de conejos. Así la presentaban. Pero fue una pesadilla para miles de familias que la vieron en los 80 cuando llegó a televisión y circuito escolar. Basada en la novela de Richard Adams, cuenta la huida de una colonia hacia un lugar seguro. No hay canciones. Hay miedo, sangre y muerte. Conejos atrapados en lazos, peleas adentelladas, ataques de perros. La naturaleza sin filtros. En su desembarco televisivo estadounidense, las líneas de queja estallaron. Programadores la movieron a horarios tardíos, añadieron carteles de advertencia y, en algunos mercados, se cortaron secuencias completas. En varios países europeos se le asignó clasificación para adultos, un caso insólito para animación. La polémica, sin embargo, encendió un debate importante. ¿Puede la animación infantil mostrar la brutalidad del mundo? ¿Es mejor edulcorar la muerte o hablar de ella con honestidad? Los críticos destacaron su banda sonora melancólica, su narración épica y la manera en que convertía el campo inglés en una metáfora sobre el fascismo, el miedo y la esperanza. Con los años, se reeditó en Blu-ray con advertencias explícitas, pero también con ensayos que la defendían como una obra maestra sobre el trauma. Para muchos, fue la primera vez que un dibujo les dijo la verdad. La supervivencia duele. Número 8. The Secret of NIMH, 1982. Don Bluth dejó Disney para apostar por algo más oscuro y ambicioso. El resultado fue The Secret of NIMH, una odisea gótica sobre ratones, ciencia y sacrificio. La señora Brisby, viuda y con hijos, atraviesa un mundo hostil. Experimentos, ratas hiperinteligentes, depredadores y un destino que se estrecha. La animación es exquisita, cargada de sombras y destellos místicos, pero el tono es intenso. Hay muerte, sangre, peligro real y pánico palpable. En su estreno, padres que esperaban otro cuento de animalitos salieron horrorizados. Hubo funciones escolares canceladas, cines inundados de quejas y discusiones en juntas de clasificación en Reino Unido y Europa sobre si era apta para niños.
En TV, a menudo se emitió con disclaimers o con ediciones. La controversia, sin embargo, terminó reforzando su legado. Fue prueba de que la animación infantil puede ser seria. Elevó el estándar visual del cine animado fuera de Disney. Inspiró a una generación de creadores a tratar a los chicos como espectadores inteligentes. Hoy, NIMH es un emblema, una película que arriesga y que, por eso mismo, perdura. Número 7. Rock and Roll, 1983. Una ópera rock animada sobre mutantes, fama y un demonio convocado con música. ¿Sutil? Para nada. ¿Original? Totalmente. Hecha en Canadá, Rock and Roll mezcló post-apocalipsis, erotismo, drogas y riffs. Reunió voces legendarias, Lou Reed, Debbie Harry, Iggy Pop, y apostó por una estética psicodélica que descolocó a los censores. En Estados Unidos, MGM cortó y redobló la película para suavizarla, mutilando la trama. En otros territorios recibió clasificaciones para adultos o fue desterrada de la TV. El daño comercial fue grande, pero la leyenda creció. Los fans la salvaron. Copias de 16 milímetros y VHS circularon en convenciones y funciones de medianoche. Fanzines y radios universitarias la convirtieron en santo grial. Con los años, ediciones restauradas permitieron verla como se pensó. Su legado fue silencioso pero profundo. Inspiró la mezcla de música y narrativa animada que décadas después definiría videoclips, animes y películas como Interstellar 5555 o Scott Pilgrim. No es perfecta, es indómita y por eso importa. En plena década del conservadurismo, Rock and Roll demostró que la animación podía ser rebelde, sexual y peligrosa sin pedir disculpas. Número 6. Transformers, The Movie, 1986. Un comercial de juguetes que traumatizó a medio planeta. Nadie vio venir el golpe. Optimus Prime muere. Y no es el único. La película llevó la guerra Autobot-Decepticon a un nivel de violencia gráfica inédito en la franquicia. Personajes icónicos destruidos en pantalla, gritos, explosiones y un conteo de bajas que dejó a los chicos llorando en la sala. Para colmo, Spike suelta una palabrota que la TV luego borraría en emisiones posteriores. El backlash fue inmediato. Padres saturaron líneas de atención. Algunas cadenas exigieron ediciones severas para pasarla en horario infantil. Hasbro reconsideró matar protagonistas en futuros proyectos tras el desastre emocional y comercial. El director Nelson Shin reconoció más tarde que subestimaron la conexión emocional de los niños con sus héroes. El resultado fue un cambio de paradigma. Los estudios aprendieron que el público infantil también llora, también se enoja y que no todo se arregla con nuevos juguetes. Con el tiempo, el shock se volvió rito generacional. La película quedó como símbolo de un momento en que la animación creció de golpe y habló de pérdida y madurez sin anestesia. Dura, sí, pero inolvidable. Número 5. Animal Farm, 1954. Animales que derrocan a los humanos. Una granja libre, una fábula, política. La adaptación animada de Animal Farm se estrenó en 1954. Pero su gran polémica renació en los años 80, cuando volvió a la TV en pleno clima de Guerra Fría. Entonces se supo, recordó que la producción contó con financiación encubierta de la CIA para modificar el final y cargar el relato de un mensaje anticomunista más claro que en la novela de Orwell. El resultado, debates en escuelas y juntas educativas sobre si era material didáctico o propaganda. Cartas y quejas a canales públicos pidiendo advertencias de contenido. En países con simpatías prosoviéticas, cortes y vetos parciales, lo más delicado fue el cambio del desenlace, donde Orwell dejaba una desesperanza corrosiva. Los cerdos ya son humanos. La película introdujo un giro esperanzador. Críticos y académicos lo señalaron como distorsión ideológica. La discusión que dejó es crucial. La animación también hace política. Un dibujo puede ser objeto de guerra cultural. Y editar un final puede reprogramar el sentido de una obra. Hoy, Animal Farm se estudia como caso de manual sobre censura, propaganda y medios. Un recordatorio de que, incluso con animales parlantes, el poder habla en serio. Número 4. Pink Floyd, The Wall, 1982. Algunos muros se construyen con ladrillos,
Otros, con imágenes que te persiguen toda la vida. Pink Floyd. The Wall fue uno de esos casos. Lo que comenzó como una ópera rock se transformó en una experiencia audiovisual devastadora. Dirigida por Alan Parker, con animaciones del artista Gerald Scarfe, esta película combinó metáforas políticas, crítica social, angustia existencial y un uso del dibujo animado tan agresivo que los censores no sabían por dónde empezar. Flores que se transforman en criaturas sexuales, martillos marchando como ejércitos fascistas, profesores devoradores de niños y una sociedad que moldea a las personas hasta romperlas. Para los censores era un campo minado. En Reino Unido y Estados Unidos, la película fue recortada para televisión. Escenas sexuales reducidas o difuminadas, secuencias de violencia alteradas, referencias políticas consideradas explosivas eliminadas. En algunos países, directamente fue prohibida, acusada de propagar mensajes subversivos. Pero el público joven la abrazó con furia. Las funciones de medianoche se llenaban, los discos se agotaban y las copias pirata cruzaban fronteras. La animación de Scarfe fue el corazón del escándalo. No era una caricatura, era una pesadilla visual, un grito animado contra la represión y la alienación. Y lo que más molestaba a los moralistas era lo que más atraía a los artistas, su brutal honestidad emocional. Hoy, The Wall es una pieza esencial del cine y la música. Una película que demostró que el arte animado puede ser tan político y visceral como cualquier drama realista. Una experiencia que no solo se ve, se sobrevive. Número 3. Fire and Ice, 1983. Si heavy metal fue un grito de rebeldía, Fire and Ice fue su eco más estilizado. Una fantasía épica animada, bañada en sangre, músculos y deseo. Dirigida por Ralph Bakshi, el mismo genio detrás de Freeze the Cat y The Lord of the Rings, 1978. Y con el legendario artista Frank Frazetta diseñando los personajes, esta película llevó la estética del comic pulp al extremo. Guerreros semidesnudos, brujas, dragones y decapitaciones animadas. El mundo de Fire and Ice era salvaje, violento y, sobre todo, sensual. El truco técnico fue la rotoscopía, una técnica donde se dibuja sobre filmaciones reales. Eso le dio una apariencia extraña, demasiado real para ser caricatura, demasiado caricatura para ser real. El resultado, algo que parecía moverse entre el mito y el delirio. Los censores reaccionaron rápido. La MPI le dio calificación R por violencia y sexualidad. En algunos países europeos fue censurada o vetada por sus escenas explícitas. Y la televisión la ignoró durante años, temerosa de sus curvas femeninas y sus espadas ensangrentadas. Pero entre los fanáticos del arte fantástico, la película se convirtió en un emblema. Visualmente deslumbrante. Narrativamente simple, pero magnética. Un homenaje a la ilustración clásica, a la carne y el acero. Hoy se la considera una joya visual adelantada a su tiempo, precursora de toda la estética que luego dominaría los videojuegos y el cine de acción. Fire and Ice probó que la animación también podía sudar, pelear y sangrar, y que, a veces, la fantasía más pura nace del exceso. Número 2. Felidae, 1989, llegada a Estados Unidos en los 90. Una película de gatos detectives, pero con autopsias, sectas y asesinatos. Así se presentó Felidae, el filme alemán que dejó en shock a Europa y Estados Unidos. Dirigida por Michael Schack y basada en la novela de Akif Pirinci, Felidae sigue a Francis, un gato doméstico que se muda a un barrio nuevo y descubre una serie de asesinatos brutales entre felinos. Lo que parece un misterio negro se transforma en una pesadilla, violencia, mutilaciones, experimentos genéticos y rituales religiosos. La animación es fluida y elegante, casi engañosa. Por eso el impacto fue mayor. El público esperaba ternura y recibió horror psicológico. En Alemania, recibió clasificación para adultos. En Francia y Escandinavia fue restringida o editada. Y en Estados Unidos los distribuidores temieron lanzarla en cines. Las cadenas de video la relegaron al rincón de terror, junto a Hellraiser y The Fly. Críticos conservadores la calificaron de repulsiva. Pero los fanáticos de la animación adulta la vieron como un logro técnico y narrativo. Nunca antes un dibujo había mostrado tanta violencia emocional sin perder coherencia artística. Con el tiempo, Felidae se volvió una rareza de culto.
adorada por su valentía, estudiada por su estructura de thriller y temida por su crudeza. En una época donde animación era sinónimo de infantil, Felidae rugió con fuerza. Los gatos también pueden sangrar, pensar y sufrir. Número 1. The Plague Dogs, 1982. Hay películas que conmueven y hay otras que te destrozan. The Plague Dogs pertenece a la segunda categoría. Del mismo equipo que adaptó Watership Down, esta obra retomó el estilo realista y lo llevó al límite. La historia sigue a Rolf y Snitter, dos perros que escapan de un laboratorio donde fueron sometidos a experimentos crueles. Pero la libertad no trae alivio. Los humanos creen que están infectados con una enfermedad mortal. Empieza la persecución. Lo que diferencia a esta película es su honestidad brutal. El sufrimiento animal está representado sin filtros, vivisección, ahogamientos, heridas abiertas. No hay música alegre ni moraleja final, solo un viaje de desesperación. Los censores se horrorizaron. En Reino Unido y Estados Unidos se estrenó con ediciones que eliminaban escenas completas. En algunos países fue prohibida en cines y televisión. El público la rechazó inicialmente. Muchos pensaron que era una historia para niños, hasta que empezaron las lágrimas. Con los años, críticos y defensores de los animales la reivindicaron como una película necesaria y valiente. Una historia que muestra la crueldad humana desde los ojos de quienes no pueden hablar. Hoy, The Plague Dogs se estudia en universidades y escuelas de cine como ejemplo de cómo la animación puede ser tan desgarradora como el drama más realista. Una obra difícil, sí, pero imposible de olvidar. Los años 80 fueron una década de explosión y rebeldía. Mientras algunos soñaban con castillos y princesas, otros soñaban con romper el molde y prender fuego a la inocencia del dibujo animado. De los conejos mutilados de Watership Down, a los martillos fascistas de The Wall, de los robots caídos de Transformers, a los gatos asesinados de Felidae, la animación se volvió un espejo oscuro del mundo real. Cada una de estas películas fue censurada, atacada o temida, pero todas demostraron lo mismo: que los dibujos pueden ser tan poderosos, políticos y dolorosos como cualquier película de carne y hueso. Hoy, con un clic, podemos verlas sin cortes. Pero la pregunta sigue viva. ¿Nos volvimos más libres o simplemente más insensibles? Contanos en los comentarios. ¿Cuál de estas películas crees que fue injustamente censurada? ¿Y cuál aún te resulta demasiado perturbadora para mirar de nuevo?